Padre, en esta hermosa mañana. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por la esperanza, Señor, porque a través de las pruebas y las dificultades aprendemos y vamos pasando, Señor, vamos saltando cada situación incómoda, cada dificultad que se nos presente para poder caminar de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, para poder caminar juntamente con la iglesia, Señor. Tú sabes y conoces el corazón y la situación de cada uno de mis hermanos. Hoy, Señor, te pedimos para que nos ayudes a ser perseverantes, a persistir, a aumentar la fe en cada momento y saltar todas esas barreras incómodas que se nos ponen en la vida. Y así, Señor, seguir haciendo tu voluntad para cuando tú nos mandes a llamar o venga el arrebatamiento de la iglesia, Señor, estar haciendo tu voluntad en todo momento. Gracias, Padre, por esa sangre derramada en esa cruz. No hay nada que podamos hacer para pagar, cancelar ni un mínimo de ese acto de amor tan grande que tú diste en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias por esta iglesia, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, en esta mañana. Y hoy te pedimos sabiduría, hoy pedimos entendimiento, Señor, que no haya ninguna distracción, Padre, para lo que tú nos quieres decir en tu palabra para con cada uno de nosotros, Señor, y que sea edificada tu iglesia, Señor, para aumentar la fe y seguir ganando almas, Padre, seguir haciendo tu voluntad, que es que todos vengan al conocimiento de la verdad. Sumamente agradecidos en esta mañana. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a la palabra, Primera de Pedro. Vamos a ir al libro, Primera de Pedro. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, vamos a leer desde el 1. Vamos a leer desde el 1 al 11. Primera de Pedro 5, del 1 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a dar lectura del 1 al 11. ¿Lo tenemos? Y nos dice la palabra, Primera de Pedro 1, 5, 1 al 11. Primera de Pedro, ¿verdad? Lo dije mal, ¿verdad? 5, del 1 al 11. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Versículo 5 nos dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos quién es el que nos está relatando esta primera carta. ¿Quién es?
nos está hablando acá? Dios a través de el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es el que nos da este relato, ¿verdad? Y vemos un excelente consejo, muy buenos consejos hay en esta carta, que a los ancianos, a los jóvenes, la palabra es para todos. Vemos un Pedro muy maduro, muy crecido en la fe. Pero antes de estudiar Primera de Pedro 5, ¿verdad? 1, como lo hemos leído, vamos a ver un poquito la biografía, el paso del apóstol Pedro por las Escrituras. ¿Qué nos dejó conocer el Señor del apóstol Pedro y para qué? ¿Por qué será? ¿Será porque nos parecemos al apóstol Pedro en algún momento? ¿Sí o no? Vamos a ver primero la biografía, a ver si nos parecemos un poquito a él. La palabra siempre tenemos que tomarla para nosotros. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puede afectar positivamente el sermón? Cada sermón que ustedes escuchan, tomarlo para ser mejores hijos de Dios, mejores hermanos en Cristo, mejores servidores. Siempre esta es la encomienda de Dios, que quiere limpiarnos, que nos purifica y nos santifica por el lavamiento del agua, por la palabra, como lo dice Efesios 5, versículo 26. Cuando nos ensuciamos en las cosas de este mundo constantemente, las situaciones, las circunstancias, la escuela, el colegio, la universidad, el trabajo, la casa, el hogar, ¿verdad? Y nos encontramos con personas que no son justas, que no son nacidas de nuevo, no son renacidas, no son salvas, con trabajos que tal vez no servimos, ¿verdad?, a los justos. Nos vamos ensuciando y ensuciando. ¿Y cómo nos podemos limpiar? ¿Cómo nos podemos lavar? Por la palabra. Efesios 5, 26, ¿verdad? ¿Cómo nos purifica? ¿Cómo nos santifica? Por el lavamiento del agua. Usted tiene las manos sucias, ¿y qué pasa? Va y con agua, usted tiene barro y va y con agua se lava las manos y se le quita la suciedad. Así espiritualmente, así el día a día, así la vida cotidiana, a través de las Escrituras, tenemos que irnos purificando y santificando siempre por la palabra. Entonces, ¿qué tiene que ver conmigo la palabra? Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor en este día. Ese mismo Pedro que está dándonos estos exquisitos consejos que vamos a profundizar ahora, más adelante, ¿sabían ustedes que es el mismo que se bajó de la barca, se bajó del lugar seguro para ir a Jesús? La barca representa la iglesia. Vamos a ir a San Mateo 14, vamos a leerlo un poquito. San Mateo 14, versículo 28. Vamos a ir al libro de San Mateo 14. Vamos a ver un poquito la biografía, unos pasajes por aquí y por allá que nos habla la escritura del apóstol Pedro. San Mateo 14, versículo, vamos a leer desde el 26 para entender un poquito más el contexto, por si alguien no sabe el pasaje. Nos dice el 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Siempre un Pedro intrépido, siempre un Pedro, ¿verdad?, metiéndose en todo, ¿verdad? Siempre activo. ¿Cuántos hermanos activos hay aquí? Se andan metiendo, ¿verdad?, en todo. ¿Parecemos a Pedro o no? 29. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir ¿a quién? A Jesús. ¿Era bueno o era malo? ¿Es bueno ir a Jesús o no es bueno? ¿Cuántos van a Jesús? ¿Cuántos quieren ir a Jesús diariamente? Levánteme la mano los que quieren ir siempre a Jesús, estar con Él. Para eso hay que ir a las Escrituras, hay que orar, para eso hay que congregarse.
constantemente. Escuchar palabra constantemente. Pedro quería ir a Jesús. ¿Es una buena o una mala acción? ¿Es buena o es mala? Es buena, ¿cierto? Pero saliéndose de la barca. Y la barca representa la iglesia. ¿Usted puede ir a Jesús saliéndose de la iglesia? ¿Quién puede ir a Jesús saliéndose de la iglesia? Ah, ya no voy más ahí. Pero voy a Jesús a ganar almas. Sin iglesia, sin hermanos, sin justos, sin renacidos. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo lo alcanzamos? Tenemos que tener cuidado. Porque ¿qué le pasa a Pedro? Porque de camino, yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, no sé cuántas veces lo he dicho acá. ¿A dónde va a ir un justo renacido? ¿Usted me puede explicar a dónde puede ir usted si ya recibió el evangelio, la palabra, nació de nuevo, entendió la diferencia entre la sana doctrina y la falsa doctrina? ¿A qué iglesia vas a ir? Difícilmente aquí en Sarapiquí haya otra iglesia renacida. Desconozco si lo hay, difícilmente. Y en Costa Rica desconozco si hay verdaderas iglesias con el evangelio verdadero que no sea Misión Palabra de Vida. ¿Dónde vas a ir? ¿No es mejor acomodarnos al evangelio, a la palabra, quedarnos en la barca, crecer, madurar, como vamos a ver ahora al final, y seguir según la voluntad de Dios y no según mi capricho, mi deseo, mi anhelo, mi orgullo? Es que yo soy así, nadie tiene que decirme cómo ser, no vuelvo ahí. El Señor nos dice cómo ser. Vamos a las Escrituras. Así tenemos que ir paso a paso, creciendo en el Señor. Entonces, en el versículo 30, San Mateo 14, versículo 30 nos dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Hermano, les pregunto, aquí yo tengo una duda, les pregunto, ¿a qué se dedicaba Pedro antes de ser apóstol, antes de ser seguidor de Cristo? ¿A qué? Pescador. ¿Y qué hacen los pescadores? Bueno, pescar en el agua, ¿cierto? Acostumbrados a nadar, ¿sí o no? Y Pedro ya se estaba ahogando. Y tuvo que haber flotado un rato, por lo menos, ¿no? Pero ¿sabe qué lo engañó? Aquí dice: pero al ver el fuerte viento, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al ver las circunstancias, dice que al ver el fuerte viento, sentía en la cara un viento recio, posiblemente. Me imagino que el mar estaba picado, a lo cual él estaba acostumbrado, era pescador. Si a mí me van a tirar una barca y me pasa todo eso, pues es diferente. Mi abuelo era pescador, pero yo no. Entonces yo digo, sí, hasta aquí me la prestó el Señor. Pero Pedro era pescador, podía flotar un rato ahí y todo. ¿Y qué dijo? Señor, sálvame inmediatamente. ¿Serán las baterías, muchachos? No. O siento un cambio, siento que se viene, sí. Entonces vamos a cambiar un... Sí, ok. Vamos de nuevo. No crea que sea deshecho de mí todavía. Estamos empezando. Entonces, aquí vemos cómo Pedro y las circunstancias lo hundieron. Ustedes saben que el mar representa al mundo, según las Escrituras. ¿Será por eso que hay calle de oro y mar de cristal? Ah, ya no hay agua, ya no hay mar, ya no hay playa. ¿Para qué la ocupas? Ya no la ocupas. Espíritu. No, esta diezma. Sí. Si no me da, no hay problema. Vamos a estar en espíritu, no necesitamos al mar. ¿Para qué? El mar representa al mundo, y cada vez que usted anda en el mundo te vas a hundir, te vas a ahogar. Pecado.
No hay forma de que usted pueda... ¿Qué le hago? Ah, bueno, ¿será la señal? Ah, ok, está bien. ¿Dónde lo ponemos? Aquí arriba. Sí. Ok, vamos de nuevo. El viento, las circunstancias nos están distrayendo para que no escuchemos el mensaje de hoy. No importa, aunque sea a las 3, pero aquí lo vimos todo. Entonces, al ver el fuerte viento, al ver las circunstancias de este mundo, si alguien dice, yo voy a ir detrás de Jesús y se va de la iglesia, no sé cómo lo va a lograr. Supuestamente a predicar, supuestamente a evangelizar, supuestamente a hacer la voluntad de Dios, sin iglesia. Cuando el apóstol Pablo es nombrado, el apóstol Pablo se reúne después de haber tenido el encuentro con Cristo, ya habiendo resucitado Jesucristo, y que iba para Damasco y vio la luz fuerte, quedaron sus ojos tapados como por unas escamas, va donde el sacerdote Ananías, Ananías ora por él, se caen las escamas, el apóstol Pablo va a Arabia y después se congrega un año en la iglesia de Antioquía. En Hechos 13 dice que la iglesia se reunió para orar y mandaron al apóstol Pablo y a Bernabé. Y ahí fue donde le llamaron cristianos por primera vez, en Antioquía. El apóstol Pablo salió a predicar nada más. Dice, ya tuve un encuentro con Cristo, ya soy justo renacido, voy a predicar. Se reunieron y el Espíritu les dijo y mandaron y enviaron al primer viaje misionero al apóstol Pablo. ¿Pero dónde fue enviado? De la iglesia. La iglesia, porque Dios envía la savia, envía la sabiduría, ¿a dónde? A la iglesia por medio de las escrituras. Así es como debe ser. El apóstol Pedro sale de la barca, él solito, detrás de Jesús, ve las dificultades, ve los problemas, ve las circunstancias y después está muriendo. Señor, sálvame. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, qué buena, Pedro. Excelente, 2 pasitos diste sobre el agua. Entre 2 y 3, qué buena. En la próxima vas a dar 5. Eso le dijo Jesús. A mí me predicaron ese mensaje en la iglesia falsa. Pedro era el único que tenía fe, que se bajó de la barca, caminó sobre las aguas. Porque así predicaba el susodicho. Pues resulta que es todo lo contrario. Vamos a ver si Jesús se alegra o se enoja. Dice el versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, te felicito, Pedro. Qué bárbaro. Eso le dijo. ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué fuerte. Hombres, mujeres de poca fe, ¿por qué dudan de que su esposo, de que su hijo, de que su familiar va a llegar a los pies de Cristo, va a escuchar el evangelio y va a creer? No dudes, porque no es usted, es el Señor el que va a hacer la obra. Pero de acuerdo al testimonio que usted dé, es muy importante predicar con el testimonio. Es muy importante predicar con nuestra actitud, con nuestra conducta. Entonces, no puedo quedarme aquí, ¿verdad? Pues son muchos pasajes que vamos a ver. Pero en relación con este pasaje, el apóstol Pedro hace lo contrario a lo que Jesús quería que hiciera. Tuvo poca fe. ¿Y qué hizo Jesús? Hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y a dónde lo puso? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿A dónde se adora? En la iglesia, en la barca, todos juntos, como hermanos. Tenemos diferencia de pensamiento, un montón. Cuesta que un matrimonio se lleve y son solo 2 pensamientos. Ahora 100 pensamientos juntos. Uno quiere hacer una cosa, tiene que haber alguien que diga, no, vamos por aquí. ¿Verdad? Y hay que ir por ahí. A veces nos equivocamos, a veces acertamos, pero alguien tiene que tomar, ¿verdad?,
una decisión. Entonces ese apóstol Pedro, ¿verdad? Que nos está dando esos excelentes consejos, se salió de la barca, se tiró y casi se hunde. Si no hubiera estado Jesús ahí, ¿qué hubiera pasado? Si Jesús no hubiera llegado a rescatarte, ¿qué hubiese pasado ese día que usted tenía la idea de no volver a la iglesia? ¿Dónde estuviéramos hoy? No habría dónde, ¿verdad? También en la palabra, el apóstol Pedro en Mateo 26, San Mateo, vamos a ir al libro, aquí estamos en San Mateo, nada más que ahora capítulo 26. San Mateo, capítulo 26, versículo 69. 26, 69. ¿Lo tienen? Nos dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Usted va a la iglesia esa que queda ahí en la guardia. ¿Qué? No, hombre, yo ahí no, ahí dicen que es una secta. No sé si a usted le dicen, a mí me dicen que yo soy una secta. La secta de los nazarenos, ¿verdad? En Hechos ya lo habíamos hablado, ¿verdad? En Hechos aparece que el apóstol Pablo era el cabecilla de la secta de los nazarenos, donde Jesús es la cabeza, claro está. Entonces, si es así, sí somos secta. Ok. Entonces, continuando dice, en el 70, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. El apóstol Pedro hizo esto. Usted también en el colegio, ¿no? Ay, cristiano, uy, no, ¿qué es eso? Ay, no, yo no me junto con esa gente. Ay, no, qué vergüenza. En el trabajo, usted queda calladito para que no lo echen. Porque el jefe es de otra creencia. ¿Estaremos negando a Jesús como Pedro negó a Jesús? No conozco a ese hombre. Vean lo que acaba de decir Pedro. ¿Usted se animaría a decir, no conozco a Jesús? No conozco el evangelio, no conozco la palabra. ¿O ya lo hizo? ¿O ya más de uno? Yo al principio era iglesia falsa, sí, pero he de confesar que yo escondía la Biblia. Me da vergüenza. Hace un montón de años. Hace 25 años aproximadamente, o más. Yo escondía la Biblia para que no me vieran. Y si me cruzaba la calle, porque había que caminar por una acera, por un momento, entonces si los carros pasaban aquí, yo tenía la Biblia aquí, pues no la vieran. Y si cruzaba la calle, entonces la tenía aquí para que no la vieran. Yo la escondía. El apóstol Pedro niega a Jesús para que no lo maten. ¿Usted por qué lo va a negar? Si Él nos dio la vida y la salvación. ¿Por qué nos vamos a avergonzar de que venimos a leer las Escrituras aquí a este lugar? ¿Por qué nos vamos a avergonzar en el trabajo, en la universidad, en la escuela? De que somos creyentes en el que nos dio la vida, la salvación, la vida eterna. No hay nada de qué avergonzarse. El apóstol Pedro, pues, según él, está rescatando su vida física. 72 estábamos, dicen, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. 73 nos dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hermanos, pregunto, ¿se nota en su trabajo, escuela, universidad, que usted es cristiano? ¿Tu manera de hablar te descubre que eres diferente como los demás? ¿O cuenta los mismos chistes, dice las mismas palabrotas y es todo lo mismo? ¿Se distingue que usted es diferente?
yo entre los desempeños y las formas en las que Dios me ha ayudado a salir adelante, es también con una ruta que se vende a las pulperías, ¿verdad? Entonces hay unas pulperías que estaban hablando improperios ahí, hablando tonteras, decían, cállese, cállese, que llegó Marvin. Ya, yo no me apuntaba a hablar, pero tengo compañeros que ya se apuntan a hablar todo eso, aunque conocen del Evangelio y de la palabra. Entonces eso no es así. Tiene que descubrirse, que se nos salga en la vida cotidiana que somos justos, que somos renacidos. Porque religiosos hay un montón y mejor que nosotros. Se congregan más, sirven más, trabajan más, diezman más, ofrendan más, hacen de todo más y mejor que nosotros. Pero son religiosos, no tienen el evangelio verdadero. Nosotros lo tenemos. Tenemos que caracterizarnos por eso. Tenemos que dar hasta el vocabulario, tiene que estar. Entonces termina el pasaje del 73, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él, ¿qué empezó a hacer? A hablar como nunca había hablado para que no lo descubrieran. ¿Qué dice que empezó a hacer? A alabar a Dios para que no lo agarraran. ¿Qué hizo Pedro? Estamos hablando del mismo Pedro, ¿eh? Es el mismo. Dice, entonces comenzó a maldecir y a jurar en vano. Empezó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Qué pudo haber sentido? Cuando viene ese sonido y se acuerda, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Tuvo que haber sido muy fuerte ese momento, ¿verdad? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. No sé si en algún momento usted ha negado el evangelio, la fe, la palabra, la iglesia, la congregación, a Cristo, a Dios. Pero espero que después se haya sentido bien mal si lo hizo, ¿verdad? Porque si no, no hay Espíritu Santo que redarguya. Pedro lloró amargamente. Vemos un Pedro inmaduro, un Pedro impulsivo. Aquí, de momento, eso es lo que estamos viendo del apóstol Pedro cuando niega 3 veces. Él era tan impulsivo que en una ocasión, ¿verdad? En San Juan, podemos ir al libro de San Juan, con una espada que tenía en la mano, San Juan 18. Libro de San Juan 18. San Juan 18, versículo 10. San Juan 18, versículo 10. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué dice que le hizo? Y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Cuando vienen a arrestar a Jesús, tal vez no todos conozcan la historia, Pedro salta siempre con su euforia, siempre con su ímpetu, ¿verdad? Siempre con su espontaneidad, a salvar a Jesús, según él. Una vez más, atravesándose en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este caso? Tenía que sí o sí, ¿verdad?, ir a la cruz, Señor Jesucristo. Entonces él salta y le corta la oreja. ¿Estuvo bien o estuvo mal esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Bien o levanten la mano los que creen que estuvo bien? Los que creen que estuvo mal. Y los que no levantaron la mano, abstinencia de votación. Un alto índice de abstinencia tenemos. No era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que arrestaran a Jesús, lo llevaran ante el concilio, después lo crucificaran para morir por nuestros pecados. Una vez más, el apóstol Pedro, ¿qué hace? Interviene, se atraviesa
entre la voluntad de Dios y la voluntad del Padre. ¿Qué pasa aquí en San Mateo? Vamos a leer un poquito San Mateo. San Mateo 16, 23. El apóstol Pedro una vez más atravesándose en la voluntad del Padre. Mientras llegan ahí les pregunto, ¿se han interpuesto a la voluntad de Dios ustedes? Ay, es que el pastor quiere que abra un grupo aquí en la casa. No, hombre, aquí yo invito y nadie viene. No es que es muy largo, nadie, no, nada. Abre usted el grupo y hay renacidos. ¿Quién se está interponiendo entre la voluntad del Padre? Usted, sus pensamientos. Al igual que aquí el apóstol Pedro nos dice San Mateo 16, versículo 23, dice, él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, si algo tenemos que tener claro como hijo de Dios, es que tenemos que tener la mira en las cosas de Dios, en lo espiritual, no en lo físico, no en lo carnal, no en lo económico, no en lo tangible, no en lo que se ve, no en lo que me voy a ganar, sino cómo puedo agradar a Dios, cómo glorifico a Dios. San Juan 15, versículo 8 dice que dando frutos es como glorificamos al Padre. Dando mucho fruto. ¿Y qué es el fruto de un justo, de un renacido? ¿Qué será dar frutos? Traer un cartón de manzanas el otro domingo. Damos frutos. Es predicar el evangelio, es que haya más almas, es servir para que la iglesia continúe creciendo, continúe avanzando, continúen escuchando, ¿verdad?, la palabra. Porque no pones, dice, la mira en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Una vez más vemos al apóstol Pedro aferrado, él no quería que le hicieran nada a Jesucristo. ¿Por qué Jesús le contesta así tan fuerte? Porque en el 22 Jesús les hace ver todo lo que él va a padecer. Entonces en el 22 le dice, entonces Pedro tomando aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Jesucito, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo me lo van a maltratar si yo lo quiero tanto? Pedro con Jesús. Según él va a salvar a Jesús. Ahí sí que nos parecemos. Según nosotros vamos a salvar a alguien. Lo máximo que podemos hacer es llevar el evangelio, porque el que salva es Cristo. El resto, por más que usted haga o no haga, Cristo es el que salva, el que rescata. Pero a veces creemos somos nosotros. Si yo no hubiera ido a predicar a ese lugar, imagínese, ¿verdad? Toda esa familia al infierno. Si usted no va, Dios manda a otro, no se preocupe, no se crea tanto. No se crea tan importante. Porque Dios, si tiene que usar a una mula, la va a usar. ¿Cierto? Tiene que usar un burro, lo usa. Así que ya sé lo que están pensando, hermano. No voy a decir nada mejor. Entonces, no se interponga ante la voluntad del Padre, ante la voluntad de Dios. Ya que el apóstol Pedro, ¿verdad?, nos ha dado varias formas de qué no hacer, varios ejemplos de lo que no debemos de hacer. Al punto de que el apóstol Pedro, Jesús, le dice que Satanás os ha pedido para zarandearos. En San Lucas 22, versículo 31. Entonces, después de esta situación, en San Lucas 22, vamos a ir al libro de San Lucas 22, porque aquí Jesús dice algo muy importante. San Lucas 22. San Lucas 22. Desde el 31, leemos, ¿lo tienen? Nos dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
¿Qué hace Satanás? ¿Pedro era justo o no era justo? ¿Era renacido, sí o no? Sí, seguros. ¿O no? Ya estamos dudando, ¿verdad? Todo esto que ha hecho. Levanten la mano los que creen que Pedro era salvo. Los que creen que Pedro no era salvo. El resto no sé qué creen. San Juan 15, versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pedro era salvo. Ya estaba limpio, estaba purificado. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Entonces Pedro era parte de los hijos de Dios ya. Entonces Satanás dice que los ha pedido para zarandearos como a trigo. Los van a mover, los van a colar, los van a menear. ¿Está listo usted? Por si tienen que zarandearlo, por si tienen que menearlo, ¿verdad? Por si tienen que moverlo. Más, dicen algunos. Sí, puede ser más. Pero ¿qué dice Jesús? 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Después de esta zarandeada, ¿verdad? Lo más importante es que la fe no nos falle, hermanos. Piense usted lo que quiera, pero nunca, 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 nunca dude de su Dios. Nunca dude del Dios que tenemos. De ese Padre que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca dude. Que su fe nunca flaquee. Pueden venir pensamientos, pueden venir ataques, problemas, disensiones, muchas diferencias, inclusive con hermanos en la iglesia, con los servidores, no importa lo que venga, su fe nunca falte. Su fe no puede faltar, porque después de que usted se consolida en la fe, vas a afirmar a los hermanos, vas a ayudar a los demás que vienen atrás tuyo. Y con autoridad vas a dirigirlos para que un día estén firmes en la fe, igual que usted lo está. Aunque estén pasando por situaciones difíciles, pruebas. En los 80s, en los 70s, en los 80s, ni había nacido yo, pero había un evangelio que decía: ven a Jesús y se te quitarán todos los problemas. Y esas campañas en media calle, esos pungu, tungu, pungu, pungu, tungu, todo ahí. Yo llegué a ir a esas campañas. Eso no es cierto. ¿En qué parte de la Biblia me dice que nazca de nuevo y no tendré más inconvenientes ya? Nunca más. Entonces el apóstol Pablo hubiera estado en rebeldía, si eso hubiese sido cierto. El apóstol Pablo pasó por montones de dificultades. El apóstol Pedro, ¿cómo mueren los apóstoles? Mueren de forma atroz. Mueren lanceados, mueren decapitados, mueren crucificados boca abajo, mueren despellejados primero vivos y después lo matan. A Bartolomé. Son muertes muy fuertes. Como mueren también los profetas, aserrados, partidos a la mitad, uno de ellos. Y a nosotros nos incomodan si ya no nos saludan, que nos vuelven a ver malos y el pastor ni cuenta se da. Yo tanto que trabajo y tanto y tanto y tanto y ni me felicita. Es que a usted nadie lo tiene que felicitar. Usted trabaja para el Señor, no para el pastor ni para los hermanos. Trabajamos para la obra. Porque si nos felicitan y nos aplauden aquí, esa es la recompensa. Yo prefiero una recompensa mejor del Padre que no de la gente. Lo que nosotros hacemos, lo que tu mano derecha haga, que no lo sepa tu izquierda, sigue trabajando. No necesitas aplausos, no necesitas que lo reconozcan. Solo necesitamos hacer la voluntad de Dios, ser verdaderos hijos del Señor. Eso es todo lo que ocupamos, seguir adelante. Y cuando el Señor venga, ahí tendremos la recompensa ya en el reino de los cielos. Esa herencia eterna, incorruptible, inmarcesible, no se marchita, no se corrompe, no se pierde, sino que es la salvación ¿de qué? De vida eterna, una vez y para siempre. Entonces, una vez más, volviendo al tema del apóstol Pedro, aquí vemos como después de fortalecido, ¿ven qué le dice Jesús? En el 33, él le dijo, bueno, no, en el 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Y eso es lo que el apóstol Pedro tiene que hacer constantemente. ¿Será que nos parecemos un poco al apóstol Pedro? No, yo nunca he negado, jamás, pero falta el domingo. Levante la mano los que faltan los domingos. Aquí ninguno. Los que tenían que levantar la mano no vinieron hoy. Esos son los que tienen que levantar la mano. Voy a leer la Biblia todos los días, me comprometo, Señor, jamás te negaré. Es más, si tengo que morir contigo, muero, dice el apóstol Pedro. Y a la mínima ya lo estaba negando 3 veces. Voy a leer la palabra este año completa. Lleva un mes y ya tiene un montón acumulado que ya no hay forma de cómo ponerse al día, ¿verdad? Tiene que sacar incapacidad y vacaciones y prestaciones para sobrevivir, para poder leer día y noche, a ver si acaso. Muchas veces fallamos nosotros. Voy a orar cada día más, ahora sí me comprometo, Señor, y vamos emocionados. Ese es el problema, las emociones. No necesitamos emociones, necesitamos decisiones. Cuando usted toma una decisión, va sobre ella, pero usted lo hace por emoción. Cuando ya usted se levanta en la mañana y dice, ay no, hoy no tengo ganas de levantarme a las 4 de la mañana a leer la Biblia, voy a las 5 mejor. Porque ya no sintió leer la Biblia ese día, ¿verdad? Entonces hasta ahí llega ese compromiso que usted hizo y no esa decisión, ¿verdad? Me voy a comportar mejor. Me voy a seguir quedando, bueno, en el caso de San José, a la segunda reunión. Aquí no sé si hay, yo creo que quedan, ¿verdad? Para hacer trabajos y demás después de las reuniones. Hoy sí me quedo y hoy sí me fui otra vez. Porque no tomamos una decisión como debe ser. Entonces, nos parecemos a veces al apóstol Pedro, no lo negamos tan directamente porque nuestra vida no está en riesgo. Pero ¿qué pasaría si llegan aquí unos encapuchados con unas AK-47 diciendo, ¿quién ama a Jesús para matarlo? ¿A cuántos matarían? ¿Cuántos dirían? Yo no sé, yo vine por primera vez, no sé nada. Estilo apóstol Pedro, lavándose las manos ahí. Es que es fuerte. Nosotros, gracias al Señor, no corremos con ese peligro, con la palabra, con el evangelio. Podemos estar aquí tranquilos que no nos van a llevar a la cárcel. Hay otros países que los agarran. El apóstol, el Saulo de Tarso, iba a Damasco para sacar del pelo a los creyentes. Si yo hubiese estado no hubiera podido sacarme el pelo. Pero antes había peligro por el evangelio, por la palabra. Hoy lo más que pasa es que no te hablan. ¿Por qué estamos tan detenidos? ¿Por qué estamos tan... Siga adelante, continúe, no te dé vergüenza. Nosotros, si creemos en el Señor, vamos a seguir adelante. Ustedes saben que el apóstol Pedro hasta estaba haciendo una falsa doctrina. ¿Sí lo sabían? Levanten la mano los que saben que el apóstol Pedro estaba haciendo falsa doctrina. Vamos a leerlo entonces. Gálatas, vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas 2, versículo 11. Libro de Gálatas. Gálatas 2, versículo 11. Vamos a dar una lectura aquí hasta donde sea necesario. El mismo apóstol Pedro estamos hablando, el mismo personaje de que iniciamos. Gálatas 2, versículo 11 nos dice: pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara. Cuando vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Quién está hablando a la iglesia de Galacia? El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Galacia. Entonces, esta carta es escrita por Pablo. ¿Y a dónde se congregaba el apóstol Pablo? ¿Cuál era la iglesia? La iglesia de Antioquía. Entonces, Pedro se le ocurrió ir a Antioquía. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo,
comía con los gentiles. ¿Qué hacía Pedro? ¿Qué hacía? Comía con los gentiles. Esto para los judíos no era prohibido, no era correcto. Pedro comía con los gentiles. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. 13. Y en su simulación, estaba simulando, ¿verdad? En su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro llegó al punto de ser un hipócrita. Ahora sí me parezco a Pedro. Ah, no. Yo espero que no haya ningún hipócrita aquí. Pero Pedro dice que era arrastrado por la hipocresía de ellos. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de ¿qué? Falsa doctrina. El apóstol Pedro no andaba correctamente frente a la verdad del evangelio. Tal vez por su mismo ímpetu, por su mismo, ¿verdad? Forma de ser. Entonces, de nuevo el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, lo llamó aparte y le dijo, ay, venga, Pedrito, venga, tengo que decirle unas cositas, venga. Delante de todos le peló la cara y le dijo, vamos a hablar. Ay, es que me pusieron en vergüenza. Cuando nos tienen que corregir, ya hay que nos corrijan, hermano. Y así aprendemos. ¿Qué dice? Delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obliga a los que no son judíos a hacer las cosas que hacen los judíos? Como si fuese una doctrina. 15. Nos dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El apóstol Pablo le da la doctrina básica de Jesucristo, la fe, la salvación por medio de la fe. Esto es un rudimento según Cristo, una doctrina básica, ¿verdad? 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Había un problema de adoctrinamiento en el apóstol Pedro. Andaba con los gentiles, se comportaba como tal, pero cuando andaba con los judíos, obligaba a los gentiles a judaizar. Entonces, ¿eso estaba bien o estaba mal? Aquí vemos un apóstol Pedro, pues lamentablemente, lleno de errores. Lleno de situaciones y circunstancias que no deberían de ser y que no son de ejemplo para nadie. Mas, sin embargo, de ese mismo apóstol del que estamos hablando, Dios lo usó de una manera extraordinaria. Aquí en el libro de San Mateo, vamos a ver qué pasa con ese mismo apóstol Pedro. En San Mateo 16, el libro de San Mateo 16, ¿qué es lo que se le da? ¿Qué se le da al apóstol Pedro? San Mateo 16, versículo del 18, vamos a leer 18 y 19. San Mateo 16, 18 y 19. Leemos. Nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Al mismo Pedro, Dios le dice que le dará las llaves del reino. Increíble. En el 18 dice, yo también te digo, aquí siempre ha habido una confusión, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro, Petrus, roca, Pietra. En el original, Pedro es una piedra pequeña. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es una piedra gigantesca, inigualable, que es Cristo Jesús. La iglesia está fundamentada sobre Cristo, porque Pedro no fue crucificado por el pecado de todos nosotros. Fue Cristo el que derramó su sangre por todos nosotros, por la iglesia. Entonces aquí ha habido un error de interpretación de algunos. Y a ti te daré ya las llaves del reino de los cielos. ¿Qué son las llaves del reino? Hermanos, ¿qué es las llaves del reino? El evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Como dice Romanos 1:16, ¿verdad? Y 17. Que en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito: mas el justo, ¿sabe por qué? Es que no han almorzado todavía, vamos a ver. Mas el justo, está mejor, se acordaron del almuerzo ya. Mas el justo por la fe vivirá. Hermano, nos toca, no es si quiere, nos toca, porque es por fe. Por la fe viviremos, creyendo. Tenemos que creer en el Dios poderoso, grande y perfecto. Hay una emisora X que dice: no le digas a Dios qué tan grandes son tus problemas. Dile a tus problemas qué tan grande es tu Dios. Eso está mejor. A veces tenemos problemas tan grandes y vemos a un Dios tan chiquitito. ¿Por qué será que vemos un Dios pequeñito para nuestros problemas? Hay una historia de un niño que está con su abuelito y están a una distancia bastante lejana del aeropuerto. Entonces el niño le dice al abuelito: abuelito, me compra un avioncito de esos que salen por allá. Es así chiquitito, debe ser barato. Entonces el niño lo veía chiquitito. Entonces le dice el abuelo: ¿cuáles avioncitos de esos que van por allá? Ah, ok. Lo monta en el carro y se lo lleva al aeropuerto. Y entre más iba acercando, el avión iba haciendo más y más y más y más grande. Porque a veces vemos a un Dios tan pequeñito, pues estamos muy lejos de la oración, estamos muy lejos de la palabra, estamos muy lejos de la comunión, del servicio, de los hermanos, de los que nos pueden fortalecer. Entonces vemos a un Dios muy pequeño con unos problemas muy grandes. Tenemos que acercarnos a ese Señor para verlo, a Dios, para verlo, lo poderoso, lo grande, lo maravilloso que Él es, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Entonces a ese mismo Pedro, Dios le da las llaves del reino, le da el evangelio. Y Pedro fue heredando el evangelio. ¿Qué hizo Dios con ese apóstol Pedro? Ese mismo apóstol, en Hechos 2, versículo 41. Hechos, vamos a ir al libro de Hechos 2. Hechos 2, verso 41. Lo tenemos. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000. En este discurso de Pedro, en este primer discurso, donde Pedro le dice a los judíos: ustedes mataron al Mesías, ustedes mataron a Cristo. Entonces dice que los judíos, compungidos de corazón, lo dice aquí en el 37, el 36, vamos a leer qué les dice Pedro a los judíos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
¿Qué les dice el apóstol Pedro? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el perdón del Espíritu Santo. Este bautismo no es en agua, que quede claro. Este bautismo es ¿en qué? ¿Qué dice? Pedro les dijo: arrepentidos, punto 1. Pero en la Reforma hay un montón: arrepentidos, ya pueden ser salvos. Porque arrepintieron, ya pueden ser salvos, ¿o no? ¿Sí o no? San Marcos, por eso me gusta preguntar. San Marcos 1, versículo 15, Jesús dice: arrepentidos y creed en el Evangelio. Si se arrepienten pero no tienen evangelio verdadero, no pueden ser salvos. Entonces, arrepentidos y creed en el Evangelio, San Marcos 1, versículo 15, ¿verdad? Por ahora estamos aquí en Hechos. Entonces, aquí en el 38, Hechos 2, 38 les dice: Pedro le dijo: arrepentidos ¿de qué? De su falsa doctrina, de las mentiras, de su religiosidad. Arrepentidos de haber matado a Jesucristo, de haberlo condenado, de no haber creído en Cristo. Arrepentidos. Y después les dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Por medio del agua podemos adquirir perdón de pecados. Levánteme la mano los que sí se puede adquirir perdón de pecados por el agua. Los que no se puede adquirir perdón de pecados por el agua. Ok. Esto no es agua. Este bautizarse en Jesucristo, dice, para perdón de pecados, es sumergirse. Bautizar significa sumergir, sumergirse en el Evangelio, sumergirse en la palabra para perdón de pecado. Sin Evangelio no hay perdón de pecados. Salte, brinque, haga lo que quiera. Si no hay Evangelio verdadero, no hay salvación. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, ni en el antiguo pacto, ni en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, Jesucristo derrama su sangre por cada uno de nosotros. Después de que Pedro predica esto, entonces en el 41 les dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000, ahora sí, bautismo en agua, ese otro bautismo. Fueron bautizados y se agregaron como 3,000 personas. Este Pedro imperfecto, este Pedro que negó a Jesús, ¿qué creen ustedes que estuvo peor? ¿Lo que hizo Judas? Sigo preguntando, ¿verdad? Ahora hago un examen al final. ¿Quién hizo peor, Judas o Pedro? Judas se puso de acuerdo con los judíos, y como era de noche, no había alumbrado público, no había luces, no había nada de esto, ¿verdad? Que hay hoy en día, había que reconocerlo. ¿Cuál de todos era Jesús? Entonces, Judas, por las 30 monedas, dijo: al que yo besare, ese es. Entonces Judas lo entrega. Entonces, ¿qué va? Va y le daba un beso. Y entonces ya los que venían a arrestarlo saben quién es Jesús. Eso fue lo que hizo Judas. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó: no conozco a este hombre. Dijo improperios, lo maldijo todo. ¿Quién hizo peor, Pedro o Judas? Para mí, Pedro. Judas nada más dijo: este es, agárrenlo. Lo que pasa es que para Pedro era Señor. En San Juan 6, 53, si no me equivoco, dice: Señor, ¿a quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? Pero Pedro lo reconocía como su Señor. Judas se dirigía a él como maestro. Esa es la diferencia. Judas no creyó, pero si Judas se hubiera arrepentido, hubiera sido salvo también. La diferencia es que Pedro sí lo tenía como su Señor. Esa es la diferencia entre Judas y Pedro. Pero en acciones, Pedro no estuvo nada bien. Pero ya Dios lo empieza a utilizar y tiene 3,000, más de 3,000 en la primera prédica. Y aquí mismo en Hechos, pero en el capítulo 4, en Hechos 4:4. Leemos juntos, ¿está bien? Hechos 4, versículo 4. Vamos a ver qué más hace Dios con Pedro. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron.
Y el número de los varones era, ¿cuántos varones creyeron? 5,000. Pedro y Juan ante el concilio habían escuchado la palabra y eran 5,000 y 3,000, una iglesia de 8,000 en 2 prédicas. Por el mismo apóstol Pedro, que se equivocó constantemente. Entonces podemos reflexionar acerca de esto, ¿verdad? Qué hombre tan imperfecto usado por Dios. Nosotros qué tan imperfectos somos, pero si crecemos en la fe podemos ser tan usados por Dios como lo fue el apóstol Pedro. Así como Pedro se equivocó constantemente, nosotros nos hemos equivocado constantemente. Pero al final del día, si ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, podemos ser utilizados grandemente como Él lo fue. Entonces, viendo esta biografía del apóstol Pedro, vamos a analizar un poquito 1 de Pedro 5. Vamos a ir ahora nuevamente a la carta de 1 de Pedro. Primera de Pedro 5, versículo 1. Primera de Pedro 5, versículo 1. Ya aquí vemos un Pedro maduro en edad y maduro en la fe. Leemos juntos. Dice la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Este apóstol Pedro, que cuando viene Jesús resucitado, le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Viene la segunda vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Y viene la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y ya se entristeció Pedro, ¿verdad? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pacienta mis ovejas, mis corderos, mi grey, la iglesia. Las 3 veces de negación de Pedro, y hay 3 preguntas: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Yo te pregunto, ¿amas al Señor? Iglesia, en esta tarde ya, les pregunto una vez más: ¿amas al Señor? Sí, yo lo amo. ¿Por qué no le obedeces? ¿Por qué te cuesta tanto la lectura? ¿Por qué te cuesta tanto la oración si lo amas? Cuando hay un matrimonio recién casado y se aman, no veo por qué le cueste tanto una conversación con su esposa, con su esposo, porque se aman. No les va a costar ir tomados de la mano ahí en la acera, porque se acaban de casar y se aman. ¿Cómo usted ama al Señor y no quiere estar con Él? ¿Cómo usted ama al Señor y se le dificulta tanto venir a la iglesia? ¡Qué pereza! Estoy tan cansado, el único día que puedo levantarme tarde y no, ni así. ¿Por qué se nos hace tan difícil estar tiempo en la palabra o en la oración o en la comunión? Ay, no, es que el domingo, qué cansado. Entonces, iglesia, ¿amas a Jesús? ¿Amas a Dios? Si lo amas, síguelo, obedécele. Lucha, trabaja fuertemente, palmo a palmo con el pastor Pedro aquí, juntamente con él y su familia, hacia adelante, predicando el evangelio, predicando la palabra. Si realmente lo amas. Si no, hay que poner las barbas en remojo. Entonces, ¿en dónde tenemos nuestro corazón? Según San Mateo 6 dice que donde está vuestro corazón, donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Yo pregunto, ¿qué es su tesoro hoy? ¿Dios es su tesoro? Porque si Dios no es su tesoro, su corazón no está con el Señor. Su corazón no está con Dios. Y eso es preocupante. Entonces, ¿con quién está? Si no estamos con Dios, ¿con quién vamos a estar? Hay que analizar eso.
¿En dónde estamos? Si estamos fríos, estamos ahí, apenas nos llevan alcanzaditos, ahí jaladitos. No, no. Nosotros tenemos que estar con la fe, que por fe caminamos, no por vista. Continúa diciendo aquí primera de Pedro 5, versículo, voy a tener que caminar un poco más por la hora. Dice el versículo 2 nuevamente: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Iglesia, se le ha delegado al pastor, claro, cuidar las ovejas, pero entre nosotros debemos de cuidarnos. Ningún interés, ninguno, ni de recibir nada tangible, ni de recibir la gloria, ni recibir nada. Simple y sencillamente tenemos que apoyarnos unos a otros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Si usted es líder, si usted es un siervo, si usted es un servidor, usted no es señor de nadie. El Señor de todos es Cristo. Nosotros tenemos que darle cuentas a Cristo. Nosotros somos guías, somos ayudadores, somos facilitadores de las personas que nos colaboran en el servicio, en la obra del Señor. Así que ninguno es más que nadie aquí en esta congregación, ni ninguno es menos que nadie. Todos somos iguales. Y tenemos que apoyarnos para ir en la fe juntos, caminando fuertemente, ¿verdad? En el Evangelio, en la palabra, como debe ser. 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué día tan maravilloso podrá ser ese? Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Hermoso, recibiremos la corona incorruptible, que no se marchita, no se pierde, no se rompe. Versículo 5, leemos juntos todos, el 5. 1, 2, 3, nos dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los jóvenes les da un consejo. El apóstol Pablo le dice a Tito también, en Tito, vamos a ir rápidamente, Tito 2, libro de Tito, también tiene un consejo para todos ahí muy agradable, muy bonito. Tito, capítulo 2, vamos a leer rápidamente ahí en el 1, en adelante, ¿lo tienen? Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué tenemos que hablar nosotros? La primera tontera que nos viene a la cabeza. Si te hacen una pregunta y no la conocen, no digan nada. Todo lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor, en la paciencia. ¿Cómo deben de ser los ancianos? Sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Así deben de ser. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no andemos inventando nada, no coloquialmente aquí a lo tico, ¿cómo se debería decir? No sean chismosas. Y los ancianos tampoco. Y los hermanos ninguno, menos. Ok, todos, es para todos la palabra. Entonces no sean calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Cómo deben de ser los ancianos, las ancianas, los justos renacidos? Maestros del bien, enseñando el bien, la misericordia, la fe, la doctrina verdadera. Así deberíamos de ser. 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hermanas y hermanos más adultos, enseñen a los jóvenes cómo se lleva un matrimonio, cómo se ama a su esposa, cómo se ama a su esposo, cómo se aman los hijos, cómo se lleva una vida justa, santa,
digna delante de la presencia del Señor. No andemos metiendo, ay sí, échalo, vean lo que... Sí, no, de por sí ya se jode mucho, sí. No ande metiendo carbón. Por el contrario, enséñele a los jóvenes cómo convivir, cómo amarse, cómo respetarse, cómo criar a sus hijos en el Evangelio y en la palabra. Así tienen que ser. Si lo hacemos diferente, no está de acuerdo con la sana doctrina. 5. Tito 2, versículo 5. ¿Cómo tenemos que enseñarles a las jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, ¿qué dice? No sea blasfemada. No, usted no se deje, no se deje. Sí. Le da con una chancleta. Eso es un buen consejo. Sujetas a sus maridos y maridos sujetos a Cristo. No es que usted va a hacer lo que quiere, pues usted es el rey de la casa. No, Dios no es machista. El hombre, el esposo, tiene la obligación de buscar la espiritualidad en el hogar. O sea, es el primero que tiene que levantarse el domingo y decir, vamos para la iglesia. Y levantar a todos y ponerlos, vamos, y tempranito, porque quiere servir. Es el que tiene que decir en la casa, vamos a orar, vamos a escuchar la palabra. Vamos, es el líder espiritual del hogar. ¿Qué mujer no se va a sujetar a un hombre así? Que busca al Señor y que lo ama de todo corazón. Qué fácil, ¿verdad? Entonces, hombres, tenemos una gran responsabilidad con nuestro hogar, con nuestros jóvenes, una responsabilidad espiritual. 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, no insensatos, jóvenes prudentes. ¿Cómo deben ser los jóvenes? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en las enseñanzas y mostrando integridad y seriedad. 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Palabras del apóstol Pablo, ¿a quién? A Tito, ¿verdad? A un hijo en la común fe. Así es. Entonces, un consejo para los ancianos, para los jóvenes, para todos en general. San Mateo 23, versículo 12 dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué prefiere usted, enaltecerse o humillarse? Se lo dejo a su decisión, ¿verdad? Nos dice la palabra en el versículo 6 de 1 de Pedro 5, nuevamente. 1 de Pedro 5, versículo 6. Hasta las 3 era, ¿verdad? Por el tiempo de la batería, bueno, de la señal. Ya casi terminamos. Hora y media y listo. 1 de Pedro 5, versículo 6. Leemos juntos, por favor. Unísonos, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El apóstol Pedro entiende que humillándose bajo la poderosa mano de Dios, no negaría más a Jesús, nunca más negaría a Jesús. Y fue tan así, hermano, que Pedro fue crucificado y dijo: póngame en boca abajo para no morir como el maestro. No soy digno de morir como el maestro. Lo negó, ya no lo negó. Fue crucificado a causa de. Entonces, humillándose bajo la poderosa mano del Señor, Pedro nunca más negó a Jesús. Pedro nunca más se salió de la iglesia, se salió de la barca. Nunca más. Sino que su fe fue, ¿qué? Fortalecida. No haría más enredos evangelísticos de falsas doctrinas, ni mucho menos, sino que ahora iba a andar como dice el Evangelio, como dice la palabra. Ya no hizo más complicaciones con el Evangelio, con la palabra. Ya no sería más tropiezo para la voluntad de Dios. Ya no se interpone en la voluntad de Dios, sino por el contrario, ahora es usado por Dios, para que todo lo que desatar en la tierra sería desatado en el cielo, y todo lo que sea atado en el cielo será atado en la
tierra. ¿Qué significa esto? A todo el que se le predique podrá ser libre de sus pecados. Allá podrá ir al reino de los cielos. Entonces, pero al que usted no le predique, esa persona sigue condenada al fuego eterno. Si usted y yo no predicamos el evangelio, no predicamos la palabra, irá al fuego eterno. No importa cuánto lo ames, cuánto lo quieras, cuánto lo aprecies o cuánto no lo quieras. Si usted no le habla, es su obligación predicar, es su obligación hablar el evangelio para que las más personas puedan ser libres de pecado como lo hemos sido nosotros por medio del evangelio y por medio de la palabra. Ahora vemos a un Pedro más crecido en la fe, dándonos esta primera carta, ¿verdad? En el capítulo 5, donde nos da un consejo que para estos tiempos es espectacular. Versículo 7, leemos juntos, y el 8 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Ahora los consultorios, las farmacias están haciendo el negocio redondo para pastillas de la ansiedad, para tratamientos, un montón de prácticas y de cosas. ¿Qué es ansiedad? Ustedes saben qué es ansiedad. Exceso de futuro. No sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos lo que va a pasar esta semana, no sabemos lo que va a pasar el otro año y ya estamos así. Ya las neuronas están así que explotan porque usted no sabe qué va a suceder. Tenemos que vivir el día a día. ¿Cuál es el consejo que nos da el apóstol Pedro, crecido en la fe? Echando toda vuestra ansiedad, todo exceso de futuro, ¿en dónde? Sobre Él. Porque Él tiene cuidado de usted. Él tiene cuidado de mí. No importa lo que venga mañana, usted y yo nos vamos a esforzar por buscarle, por orar, por estar con Él. Y Él nos va a cuidar, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Ustedes saben que la ansiedad da una cantidad de síntomas, como que usted se va a morir, se va a morir, se va a morir y nada que se muere. Eso es ansiedad. Ay, me duele aquí, me duele aquí, uy, me duele por aquí. Le duele todo y no le pasa nada. Porque el exceso de pensamiento suyo está dele, usted está piense. Y si no hace ejercicio, no tiene comida saludable, o no lleva una dieta saludable y un montón de cosas más, entonces esos pensamientos se sintomatizan en enfermedad y salen en forma de dolor de brazo, de dolor del otro brazo, de dolor de corazón, que le duele aquí puramente, ¿verdad? Y ya se fue. Y no puedo respirar, y se hiperventila. Dan un montón de cosas que usted no tiene nada. Lo que usted tiene es falta de fe, falta de confianza en que el Señor te cuida, te guarda, te protege, te cubre. Eso es lo que tienes. ¿De cuándo para acá inventaron la ansiedad y el estrés? Yo tengo estrés por 2, o sea 6, entonces. Es 6. Algunos andan así, hermano. No podemos andar ni con estrés, ni con S4, ni 5, ni de ningún tipo. Tenemos que tener confianza en el Señor, pero debemos de llevar una vida plena, confiando en Él. Usted pone a un niño, vamos a ver algo de altura aquí, un poquito más bajo que ese aire, algunos se tirarán de ahí. Usted pone un niño encima de ese aire y el papá está aquí arriba sosteniéndolo. ¿Sabe qué hace ese niño de 1, 2, 3 años? Se tira. Él está confiado que el papá lo va a sostener. Él se tira, usted lo vuelve a subir ahí, él se vuelve a tirar todas las veces que sea necesaria. Porque confía en que su padre no lo va a dejar caer al piso. ¿Será que nosotros no confiamos en nuestro Padre muchas veces? Y que nuestra dificultad es mía, no de Dios. Y el problema es mío y no del Señor. Es que Dios no está casado con esta mujer. Es que Dios no está casado con este hombre. Si no, ya viera. Que si el matrimonio fuera bueno, Jesús se hubiera casado, dicen algunos, ¿verdad? Claro que el matrimonio es hermoso, es algo especial, es algo lindo si lo llevamos conforme al Evangelio, conforme a la palabra.
Pero si hay una falta de confianza, entonces viene la ansiedad, viene el estrés o viene la depresión, que es exceso de pasado. Levánteme la mano, uno, por lo menos uno, que pueda cambiar el pasado, que pueda cambiar lo que pasó hace 10 minutos. Además, lo que pasó hace un minuto, lo que ya pasó, pasó. ¿Para qué seguirse preocupando? ¿Para qué seguirse amargando la vida? ¿Para qué no perdonar? ¿Por qué sigues cargando a ese desgraciado que tanto daño me hizo y a este infeliz que me echó a hacer? Suéltelo. Estamos con Cristo, somos nuevas criaturas. Dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas. Todo es nuevo en el Señor cada mañana. Todo es nuevo en el Señor cada día. Todo es nuevo en el Señor cada vez que me sumerjo en las Escrituras, que me sumerjo en la palabra. Pero si leemos por leer solamente para cumplir la lectura anual, y ya casi termina y estoy pegado como con 3 libros todavía, entonces leo rapidísimo y no entiendo nada. ¿Para qué estar leyendo? Necesitamos hacer una comprensión de lectura y entender que la palabra y el evangelio es para mí, para nadie más, es para usted. Ay, qué lástima, no vino fulano hoy, no importa, no era para fulano, era para usted. Algunos estaban ahogados aquí, ay, hubiera venido el otro. El otro es donde está. La palabra fue para nosotros, los que estamos aquí hoy. No nos preocupemos en exceso de futuro y suelte su pasado. No importa qué tan malo sea, suéltelo. En la vida tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a avanzar, tenemos que aprender a dejar las dificultades. No solo ustedes tienen problemas, todos tenemos problemas en la vida. Y todos tenemos que tomarnos de la fe, que nuestra fe no falte. ¿Para qué? Para seguir adelante, para avanzar, para crecer, para caminar. ¿Sabe qué pasa cuando hay un cristiano débil en la fe, que medio viene a la iglesia, que no ora y no lee Biblia entre semana, mucho menos va a escuchar un sermón entre semana, entonces se debilita? ¿Qué dice? Vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Yo había había investigado una vez que era un león rugiente. Y un león rugiente, ya me pasé, ¿verdad? 5 minutos más, termino. Voy a hacer un resumen del resumen para finalizar. El león rugiente resulta que es un leoncillo joven que se pelea con el león rey de la manada. Evidentemente pierde la batalla con el león, con el rey de la manada, y entonces es expulsado de la manada. Entonces el leoncillo anda con hambre por los trillos, por el camino, anda rugiendo, anda con hambre, anda débil. El diablo anda débil, rugiendo por ahí, pero si ve una presa fácil, ¿qué cree usted que va a pasar? Se la come, porque no deja de ser león. Aunque esté débil, si ve una presa fácil, se la come. Entonces, si ve a un cristiano debilitado en la fe, lo zarandea y lo mordisquea por todas partes. Lo deja todo desmechado. Conmigo no podría. Pero, hermanos, lo de la fe es real, es cierto. Dice, resistid al diablo, nos dice Santiago. ¿Qué dice? Resistid al diablo, ¿y qué? Pero no nos dicen la primera parte, no nos dicen antes de someteos pues a Dios. Ahí está el secreto. Usted puede, por más que usted resista, al diablo no vas a poder con él. Pero si usted se somete a Dios, que ya someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí o sí él tiene que huir. Él no tiene arte ni parte con usted. ¿Sabe que lo único que tiene que conocer el diablo de usted? El tamaño de su zapato. ¿Cuánto calza? Porque Dios puso todo bajo la planta de vuestros pies. ¿De quién? Del cuerpo, de la iglesia. Somos el cuerpo de Jesucristo. Satanás ya está derrotado. ¿Por qué usted sigue peleando? ¿Por qué usted sigue ahí tomándole importancia al diablo? No, tome la importancia a Dios y todas las cosas van a ser diferentes. Todo va a mejorar, todo va a cambiar.
Él nos va a ayudar para poder continuar si nosotros nos humillamos. Humillarse es allanar, bajar, ser humilde. A veces creemos que todo lo sabemos, ya yo todo lo conozco. Esa palabra ya la escucho, estoy aburrido de oírla. Pero ¿qué dice Filipenses? Vamos a ver qué nos dice Filipenses. Usted dice, no, pero es que ya eso ya está más trillado. El apóstol Pablo, a la iglesia de Filipos, en 3, versículo 1. Nos dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Gozaos en el Señor, ¿cierto? Dice el apóstol, a mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El apóstol Pablo dice, a mí no me importa seguir escribiendo lo mismo, y para ustedes es seguro, para que se afirmen en la fe, se fortalezcan, crezcan y sigan adelante. Eso dice el apóstol Pablo. Continúa aquí en el versículo 9 de 1 de Pedro 5, versículo 9, 1 de Pedro 5, nos dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo debemos de resistir al diablo? Débiles en la fe, peleándome con los hermanos, enojado con el pastor. ¿Así voy a resistir en la fe? ¿Así voy a resistir al diablo? No puedo así. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Usted no es el único, ¿ok? Todos tenemos problemas, todos tenemos aflicciones, todos estamos luchando por algo, todos estamos orando por algo. ¿Ok? No eres el único. En todo el mundo, no solo aquí en Costa Rica. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si es necesario, hermanos, vamos a pasar por un tiempo de prueba. No hay nada que ni usted ni yo podamos hacer. Vamos a pasar, pero juntamente con la prueba Dios nos da la salida. Si estamos en Él, ¿verdad? ¿Para qué? Para afirmarnos. Es tener una dirección correcta, estar afirmados, fortaleciéndonos un conocimiento espiritual y humillándonos delante del Señor. Vamos a poder ser usados como algún día fue usado el apóstol Pedro, con todas sus imperfecciones, con todas sus fallas, con todas sus luchas, con todos sus problemas. El apóstol Pedro maduró y crecido en la fe nos deja este mensaje en 1 de Pedro 5, versículo 1. Hermanos, nosotros crecidos en la fe, maduros en la fe, vamos a ser utilizados por el Señor grandemente, más de lo que ha sido utilizado hasta el día de hoy. Pero tenemos que ser maduros, crecidos y humillados, pues, bajo la poderosa mano de nuestro Dios, vamos a salir adelante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta tarde ya. Te agradecemos por la palabra, te agradecemos por la escritura. Gracias porque nos has dejado el ejemplo de los apóstoles. El día de hoy hemos visto el ejemplo del apóstol Pedro, Señor, que como él falló muchísimas veces, nosotros también hemos fallado. Pero él al final del tiempo pudo surgir, pudo crecer, pudo confiar en ti y dejarnos esta escritura tan exquisita que tú nos das. Te pedimos que acá en Sarapiquí, a nivel nacional e internacional, todos los hermanos podamos crecer en la fe, podamos humillarnos bajo tu poderosa mano, Señor, y podamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Te pedimos también por los pastores que están en rotación el día de hoy, para que su regreso a cada uno de sus hogares sea con bendición, por todas las iglesias, para que hayan recibido el Evangelio en el corazón, Señor, tu palabra, para que haya sido edificante en este día y fortalecidos juntos, vamos a seguir hacia adelante. Agradecidos contigo, hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.